La tercera sala penal de apelaciones integral en esta oportunidad por la doctora Magallanes Rodríguez, Guillén Ledesma, quien habla Enrique Medinde. Vamos a continuar con los audiencias programadas en el día de la fecha, y en esta oportunidad vamos a ver recurso de apelación en el expediente 33 del año 2020 y 150. La dirección de debate la tiene la doctora Magallanes. Doctora Magallanes, puede continuar. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, doctora Guillén. Buenas tardes tengan todos. Como ya se ha indicado, es objeto de esta audiencia la revisión de la decisión número 30, expedida en fecha 23 de septiembre del año 2025, que declaró fundado el pedido del representante del Ministerio Público, impuso al abogado Erwin Siccha Pérez la sanción de multa de una unidad de referencia procesal. A efecto de verificar quiénes están conectados en esta audiencia, señorita especialista de audio, dé cuenta al respecto. Señora magistrada, muy buenos días, y con todos los sujetos procesales debo dar cuenta a usted que se encuentra como autodefensa el doctor Erwin Siccha Pérez. Eso es cuando informo, señora directora de debates. Gracias. Sí, es como es una multa, la intervención pues es de exclusividad del abogado. Bien, no hay despacho, ¿no? Para dar cuenta. No existe ningún escrito pendiente de dar cuenta, señora directora de debates. Bien. Buenas tardes, doctor Siccha. Muy buenas tardes, señora directora de debate. Buenas tardes, señor magistrado. Bien, le pasamos a preguntar en primer lugar. ¿Usted mantiene el recurso de apelación? Sí, señora. Su pretensión es de revocación, ¿correcto? Y que se deje sin efecto la sanción de multa. Sí, que se revoque, y está denunciando 4 errores en los que habría incurrido el colegiado de primera instancia. Entonces le vamos a conceder un tiempo máximo de 6 minutos para que sustente su recurso impugnatorio, señor abogado. Le voy a pedir, por favor, bastante concreción, ¿no? Y claridad, evitar argumentos repetitivos y el uso de doctrina y jurisprudencia solo cuando sea realmente necesario. Bien, adelante, señor abogado. Muchísimas gracias. ¿Se logra visualizar mi pantalla, señores magistrados? Sí. Muchas gracias. Inicie, señor abogado. Correcto. Muchas gracias, señores magistrados. Señores magistrados, de manera muy sucinta, el caso consiste en lo siguiente. En la etapa intermedia se había admitido un documento, que es materia de la controversia, que es el informe 17 del año 2013, justamente, señores magistrados, de la fecha 22 de julio de dicho año. Sin embargo, antes de iniciar el juicio oral, el especialista a cargo justamente de la formación del expediente judicial se comunica con mi colega, que suscribe también el documento junto a mi persona, y le solicita reemplazarlo, dado que solo se había presentado en copias simples, porque se había presentado a través de la casilla SINOE, con las copias certificadas. Nosotros asumimos la defensa, señores magistrados, a partir del segundo semestre del año 2024. Producto de ello, procuramos buscar todas las copias certificadas que nos había sido entregada por la anterior defensa, y en algunos casos encontramos documentación, lo presentamos inmediatamente, y en los documentos que no teníamos la copia certificada, lo solicitamos por acceso a transparencia directamente al gobierno regional. Cuando nosotros solicitamos al gobierno regional, señores magistrados, este informe 17, ¿no? Solicitamos expresamente el informe 17 del 22 de julio del año 2013. Sin embargo, nos responde el proyecto especial regional Pasto Grande del gobierno regional de Moquegua, que habían encontrado el original del documento y que tenía la misma denominación, tenía el mismo nombre, y nosotros procedemos a presentarlo a través del escrito correspondiente. Se fue a dejar incluso de manera presencial porque lo que requerían era la copia certificada, y el especialista procedió a hacer el cambio previa revisión correspondiente. Producto de ello, dado que existía una diferencia en la fecha del documento y en un párrafo de aquellos,
el órgano jurisdiccional consideró que mi persona había actuado de mala fe, con falta de lealtad, con falta de honestidad, ¿no? Con falta de veracidad, por lo que me sancionó con una lente a una unidad de referencia procesal. ¿Cuál es el error en los que ha incurrido, señores magistrados? A partir del contexto que les acabo de señalar, que primero, señores magistrados, esta defensa, que evidentemente también asume la responsabilidad, porque también es suscrito el documento, y de ello no puedo soslayarlo, más allá de que existe un trabajo en conjunto con distribución de roles al interno de una firma legal, lo cierto es que yo también suscribo ese documento. Pero suscribimos justamente, señores magistrados, porque lo que nosotros solamente hicimos a partir de la información trasladada por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande es trasladar la copia fedateada, lo que reforzaba desde nuestra perspectiva la autenticidad documental y lo que nos había señalado. Y ello ha quedado acreditado, señores magistrados, con lo que nosotros hemos acompañado justamente como medios de prueba en el recurso de apelación, ¿no? Nosotros lo presentamos mediante el escrito del 24 de octubre del año 2024. Sí es cierto, claro está, que existió un error material, porque consignamos informe 17-2013 el 22 de julio, pero materialmente decía 23 de julio del año 2013. Y en ese sentido, señores magistrados, el segundo error del órgano jurisdiccional es que desde nuestra perspectiva, el documento era veraz, era auténtico, ¿no? Se regía bajo el principio de presunción de legalidad y veracidad porque ha constituido un elemento dado específicamente por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande a partir de la solicitud de información por acceso a transparencia. Y aquí sí queremos precisar lo siguiente, señores magistrados. El 5 de julio del año 2023, la anterior defensa, a través del escrito del 6 de julio del año 2023, solicita, justamente para ofrecerlo en la etapa intermedia, el informe 17-2013 del 23 de julio. El Proyecto Especial Regional Pasto Grande, al parecer, le entregó el documento del 22 de julio y eso fue lo que se presentó y se admitió en la etapa intermedia. Sin embargo, señores magistrados, luego nosotros, y también lo hemos considerado como el anexo número 2 de nuestro recurso de apelación, nosotros requerimos, frente a la solicitud del especialista correspondiente de presentar las copias certificadas, el escrito del 22 de julio que les había alcanzado anteriormente el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, y así consta en nuestra solicitud por acceso a la información. Y sin embargo, ellos nos responden mediante la carta 114 del año 2024, en la que nos dicen, ¿no? Sin fecha, ustedes pueden verificar en el ítem número 2, informe 17-2013, se ubicó el informe en original, se remite copia fedateada. Lo que hicimos nosotros, señores magistrados, simplemente fue trasladar esa información, como reiteramos, al órgano jurisdiccional, y ese fue el documento que nos brindó el Proyecto Especial Regional Pasto Grande y que presentamos al cuarto juzgado penal colegiado. Y en esa línea también, señores magistrados, lo que no se ha ponderado desde el punto de vista de proporcionalidad de la sanción impuesta es que la defensa técnica jamás ha utilizado la fecha, ni siquiera el párrafo en la que difieren ambos documentos como aporte documental. Sí se hizo una lectura breve porque es un documento solo de una página, de una hoja, de un folio, pero, señores magistrados, nuestro aporte o la utilidad probatoria que nosotros habíamos destacado no era eso, sino era el cuadro de los aportes en el que no existía ningún monto señalado o que tenga coherencia con la información confidencial supuestamente conocida por el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de presidente regional de Moquegua. Y además, señores magistrados, todo esto ni siquiera ha sido parte del marco fáctico de imputación, es decir, no ha sido materia de debate, ¿no? Jamás ha estado en cuestionamiento la elección de INOPS, pero lo más importante, y eso ha salido con posterioridad, señores magistrados, que la sentencia emitida luego del juicio oral tampoco ha utilizado ninguno de estas dos diferencias, ¿no? Ni a favor ni en contra, para sostener una decisión, más allá de que discrepemos, una decisión de condena. Y en esa línea, señores magistrados, desde la proporcionalidad de la medida, es evidente que si no existía ningún aporte, no existía trascendencia para la discusión en el juicio oral, pues queda claro que nosotros no hemos tenido ninguna intención dolosa de presentar un documento que haya sido diferente al admitido en el juicio oral. Y en esa línea,
Por último, señores magistrados, lo que ya indicamos, que nosotros solicitamos expresamente al gobierno regional de Moquegua que se nos alcance una copia fehateada del documento 22 de julio, pero nos dicen que encontraron el original y nos alcanzan ese documento. Y eso es lo que procedimos a presentar al cuarto juzgado penal colegiado. Por todas estas razones, señores magistrados, más allá de que el órgano jurisdiccional no ha especificado qué deber del abogado específicamente se ha incumplido, ni cómo se había incumplido, no hay una argumentación sobre el proceso de subsunción a dichos verbos de los deberes supuestamente infringidos, lo cierto es también, señores magistrados, que no se advierte a partir de ello un comportamiento doloso, no se advierte también un comportamiento realizado por la defensa para alterar algún tipo de documento. Por todas estas razones, en virtud que nuestro comportamiento procesal también siempre ha sido diligente, siempre ha sido adecuado, y el voto en minoría que citan para agravar la sanción, pues, señores magistrados, y con esto termino, simplemente que nosotros interpusimos un recurso de reposición contra la decisión del órgano jurisdiccional de prescindir de un testimonio que era trascendental para la hipótesis de defensa del señor Martín Vizcarra Cornejo, que era citar a juicio oral al señor Fernando Cotrín Barbieri, representante de UNOPS, en ese entonces, en el año 2013, y que firmó justamente los convenios con el gobierno regional de Moquegua y tuvo la relación directa, tanto con el proyecto especial regional Pasto Grande, específicamente en el marco de su autonomía, como con el gobierno regional de Moquegua. Y en esa línea, frente a ello, interpusimos recurso de reposición y uno de los magistrados consideró que esa reposición no debió interponerse en lo absoluto y por eso se me hizo una llamada de atención. Pero como el voto era en minoría, por eso no lo cuestioné, señores magistrados, porque la decisión en mayoría no Señor decidió. abogado, culmine su intervención, por favor. En Ya ese está señor más de magistrado, 8 minutos. no existen argumentos válidos, coherentes, sucedido en todo el juicio oral para sostener una sanción de multa equivalente a una unidad de referencia procesal, por lo que solicitamos que revocando la resolución impugnada se deje sin efecto dicha sanción. Muchísimas gracias. Bien, gracias, señor abogado. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas. En primer término, me llama la atención lo que usted al inicio de su intervención ha señalado, ¿no? Que lo llamaron por teléfono para que cambie de las copias simples a certificadas, ¿no? Porque en el control de acusación, en la etapa intermedia, perdón, lo que se admitió, ¿no? En el control probatorio fueron copias simples del informe 17-2013, ¿no es cierto? La que presentó la anterior defensa. Eso ya fue evaluado bajo criterios de conducencia, pertinencia y utilidad. Entonces, lo que estaba incorporado válidamente eran las copias simples. Pero usted ahora dice que lo llamaron por teléfono la especialista para decirle que las cambie. ¿Nos podría aclarar ese tema, por favor, y me puede decir el nombre del especialista y si tiene usted algún dato que corrobore esa afirmación? Correcto, doctora. Permítame explicarles, por favor, porque luego de la audiencia anterior, que también fue una pregunta que surgió a partir de los cuestionamientos que ustedes hicieron. Yo me he comunicado con mi colega, que también suscribe el documento, y me ha indicado lo siguiente. No recuerda ahí el nombre, pero era un especialista varón que le solicitó justamente las copias certificadas. Y es por eso que frente al cuestionamiento que se me hizo en su oportunidad, me parece que incluso por el doctor Enrique Sumerinde, cuando dijo, pero ustedes han cambiado, evidentemente nosotros no podemos cambiar los documentos. Nosotros hemos presentado y el especialista justamente... Sí, pero doctor, céntrese por favor a las respuestas, a la pregunta hecha. Usted dice que fue un varón, pero no recuerda el nombre. Por parte de mi colega, ¿Tiene usted algún dato que corrobore que fue un especialista de esta corte, de que lo llamaron por teléfono para que haga ese cambio? Doctora, mire, yo he solicitado una declaración jurada a mi colega, lastimosamente mi colega ahora está trabajando para el Estado, pero yo podría solicitar el número telefónico de ser el caso para que se pueda identificar, ¿no? Pero no, como ella tiene sus conversaciones con mensajes temporales, no tiene esa conversación completa. Sin embargo, sí puedo yo obtener el número telefónico del especialista que solicitó según la versión de mi colega. Ahora no lo tiene. No, señora magistrada. Bien. Ahora,
Eso le pregunto porque eso no es una práctica usual, ¿no? Como le decía al inicio, lo que ya se admitió es la copia simple y así se forma el expediente judicial y luego el cuaderno de debate. Y eso es lo que va a ser sometido, ¿no?, a prisión probatoria, ¿no? Si hay algún cambio, evidentemente se tiene que hacer del modo del que se propuso. O sea, ¿en qué sentido? Si cuando lo propusieron fue oralmente, se justificó y se garantizó un mínimo de contradicción a las partes, cualquier cambio también tendría que hacerse de ese modo, ¿no? ¿Usted cómo lo hizo? O sea, ¿solo presentó un escrito con las copias certificadas? Nosotros hemos presentado aproximadamente 2 escritos, señora magistrada, no solo sobre ese documento, sino No, sobre pero todo nos estamos refiriendo, señor abogado, le voy a pedir, por favor, que conteste a lo que se le pregunte. Sobre este escrito, no de otros temas, sobre este tema de las copias certificadas, ¿usted presentó un escrito o qué solicitó? Sí, claro. A ver, usted se refiere a presentar al órgano jurisdiccional, ¿correcto, doctora? Claro, porque Ya, estamos hablando de eso. Usted dice que el especialista lo llamó para que hagan el cambio, pero entonces yo le claro. pregunto, ¿con un escrito o cómo lo hicieron? No, nosotros lo hemos presentado por el escrito del 24 de octubre del año 2024, señora magistrada. Permítame, por favor, Bien, el entonces, archivo. ¿y ese escrito mereció algún pronunciamiento del juzgado? Ninguno, señora magistrada, porque eso lo hizo el especialista. Mire, ese es el escrito con cargo. Nosotros presentamos no solo el documento, no Ya, solo presentamos el informe 17. ya, entonces, pero Hemos eso no ha merecido un proveído de parte del colegiado. parte, señora magistrada, no, en lo absoluto, porque incluso recién los documentos, porque nosotros también interpusimos nulidad del auto de enjuiciamiento y del auto de citación a juicio, y eso recién se dio cuenta en la primera audiencia de juicio oral, y sobre esto no existió ningún proveído. Ya, y en la Permítame apertura de entonces, juicio oral, señor abogado, ¿usted no hizo atingencia de eso? no porque ya se había procedido con las coordinaciones correspondientes registradas, señalado Pero el sello de no, es recepción. que lo que pasa, doctor, usted ya también tiene práctica en este tema del Código Procesal Penal, ¿no? No es una práctica, ni siquiera existe ese procedimiento que usted nos está señalando, ¿no? De que se cambie una copia simple por una copia certificada, porque lo que fue Yo estoy validado absolutamente de acuerdo. está, por eso, permítame terminar. Por lo que fue validado es la copia simple y eso es lo que se va a actuar en juicio oral. Ahora usted dice que a través de una llamada de un especialista, que bueno, ya la sala verificará y pedirá los informes necesarios, ¿no? Y usted lo presenta, pero no, eso nos dice que no ha tenido una respuesta, o sea, no fue proveído. No se señaló en la apertura de juicio oral tampoco. Entonces, bueno, ese es un trámite que la sala también lo va a evaluar. Luego, de otro lado, acá yo lo que le he entendido, y corríjame si estoy equivocada, es que la anterior defensa técnica, ¿no?, del señor Vizcarra, ahora sentenciado, solicitó copia de un informe, ¿no es cierto?, del 17-2013, del 22 de julio. Pero le No, dan copia 23, señora magistrada. del 23 de julio, pero le dan copia de uno que no pide, Del 22. del 22. Pero ese informe del 22 es el que ha sido sometido a control y fue admitido el 22. Es ¿No es correcto. cierto? Entonces tenemos una primera defensa técnica que pide algo y le dan otra cosa, pero igual lo sostiene y se admite para juicio. Correcto. Luego, siguiendo su línea, lo llaman por teléfono y no sé por qué, y luego deciden cambiarla, que sea copia certificada, cambiando ya, ¿no?, la admisión probatoria que hizo el juez de etapa intermedia. Pero bueno, ya. Pero usted ahí presenta no copia de ese informe 22, del 22 de julio, que fue admitido, sino que presenta copia de un informe del 23 de julio.
Sí, doctora, solo Sí, hasta hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Solo una No, precisión. pero permítame, señor abogado, después va a tener oportunidad. Sí. Pero esa es la secuencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos abogados, entonces vamos dos abogados, la primera que pide una cosa, le dan otra, pero igual lo sostiene en control. El segundo abogado, que sería usted, pide un informe, le dan otro y lo presentan al juicio. Exacto. ¿No? Ya, aquí viene la cuestión que ahora quiero centrar en la pregunta. La pregunta va por este lado. ¿Por qué? Porque usted señala que los jueces no le han dicho cuál es el deber infringido, nada. Pero en el fundamento 23 de la resolución que se está impugnando, aquí señala varias cosas. Primero, que esos errores, por decirle, en las presentaciones de los informes, ha generado primero dilación indebida, ha generado retraso, así lo dice en el fundamento 3. Y más allá de lo señalado por el abogado defensor, dicen los jueces, es su deber como abogado verificar que se trate del mismo documento admitido para el juicio oral, ¿no? Entonces, frente a esta conclusión de los jueces, que es la ratio para imponer la multa, ¿por qué usted no revisó entonces ese documento para presentarlo en el juicio oral? Porque usted ha tenido varias oportunidades, ¿no es cierto? Cuando lo presentó por escrito en la apertura de juicio oral, ¿no? Yo supongo que al momento de hacer su alegato habrá preparado y revisado la documentación, y también al momento de oralizarlo. ¿Nunca lo revisó, doctor Siccha? A ver, señores magistrados, explico. Conforme está indicado la secuencia, señores magistrados, la anterior defensa solicita el documento del 23, le dan del 22, presenta la del 22, nosotros solicitamos el del 22, nos dan el del 23 y presentamos el del 23. Todo por escrito. O sea, nosotros no hemos presentado ningún documento de manera subrepticia. Hasta allí, esa es la secuencia, señores magistrados, totalmente incuestionable. Lo que sucede es lo siguiente. Una vez, señores magistrados, que se corrió traslado del expediente judicial, entiendo que mi colega hizo esas coordinaciones conforme me ha indicado, porque usted se da cuenta que está firmado por dos abogados. Doctor Siccha, le voy a agradecer que sea bastante concreto, porque la pregunta es, ya todos tenemos claro el contexto en que se ha producido los escritos, ¿no? ¿Revisó o no revisó el escrito antes de presentarlo y antes de oralizarlo en juicio El oral? escrito del expediente judicial, por supuesto, señora magistrada. El informe, doctor Siccha. Es que eso es lo que estamos preguntando. Exacto. Señora magistrada, solo quiero precisar acá, el informe siempre ha tenido el mismo nombre. Señor doctor Siccha, en todo caso, ¿me va a responder a la pregunta? Porque lo que le estoy preguntando es si usted revisó el informe antes de presentarlo y antes de oralizarlo. Claro, señora magistrada, nosotros... Entonces, sí lo revisó. Yo he revisado el documento antes de que se presente. Claro, no hice esa comparación al momento de la presentación con el admitido en la etapa intermedia. Eso sí es cierto, señores magistrados, por una cuestión de transparencia y honestidad profesional, porque existía una abogada a cargo de esas coordinaciones. Pero yo he revisado el escrito que se iba a presentar, por supuesto que lo he revisado. Estamos hablando del informe, doctor Siccha, no del escrito. Por favor, no desvíe el debate. O sea, es que el escrito tiene el informe. Es que el escrito tiene el informe, señora magistrada. No pero solo le se estoy preguntando por el informe. Por eso le pregunto, no si me va a responder o no. O sea, el informe, no el escrito. ¿Usted revisó el informe? He revisado el informe que estaba anexo en el escrito. ¿Y usted no se dio cuenta que no era el mismo que se había admitido en la etapa intermedia? No tenía una trascendencia probatoria ese aspecto, señores magistrados. No, la pregunta es si no se dio cuenta que no era el mismo. En ese aspecto no. En ese aspecto no se dio cuenta, porque no tenía una trascendencia para la teoría del caso. Si no no era trascendente para la teoría del caso, entonces, ¿para qué lo presentaron? ¿Y para qué lo oralizaron? Señora magistrada, nosotros no solo hemos presentado ese informe, hemos presentado todos los documentos que nos han solicitado en copia certificada y en 2 oportunidades. No, o sea, le pregunto, si no era trascendente, ¿para qué lo ofrecieron en etapa intermedia? Señora magistrada, el apartado de la diferencia no era trascendente.
el punto de la técnica. Pero existe en el informe 17, conforme ustedes lo podrán verificar, un cuadrito de montos determinados para los procesos de licitación. Y ese cuadrito de los montos es el mismo en ambos documentos. Y eso es lo que Sí, nosotros hemos destacado. pero eso es que lo que pasa, doctor Sicha, mire, lo que se debe actuar en un juicio oral es lo que se ha admitido en la etapa intermedia. La regla del artículo 393 del procesal penal es clara. Cuando se actúa prueba no admitida en un juicio oral, se causa nulidad, ¿no? Por eso es que los jueces han evaluado esta situación, ¿no? Y la han considerado grave y por eso han procedido a ejecutar su facultad coercitiva y han impuesto multa. Porque usted ha leído un documento no admitido a juicio oral. Ahora nos dice que sí ha revisado, pero no se dio cuenta que era el que no era admitido y que es intrascendente. Pero igual se ha oralizado. Sí, ¿Se da señora cuenta? ¿Se da cuenta de la secuencia? Sí, por supuesto que nos damos cuenta, señores magistrados. O sea, por eso que indico, aun cuando existía una abogada a cargo, yo también asumo la responsabilidad porque yo también he suscrito el documento. Y en esa línea, señores magistrados, lo único que les quiero señalar es lo siguiente. O sea, no ha existido dolo, o sea, que es importante para imponer una sanción de multa. No ha existido dolo. Eso es sobre lo que nosotros sostenemos justamente nuestra pretensión de apelación. O sea, Bien, nosotros ahora, nos hemos ido a una documentación pública. bien, otra pregunta, doctor. Usted dice que son muy parecidos, pero no es tan exacto lo que dice, porque, por ejemplo, en un informe se habla de UNOPS y en el otro informe se habla de otra empresa. Pero eso no ha sido De otro materia organismo, perdón, no de otra empresa, de Sí, otro yo oí, organismo. señora magistrada. Y los montos son diferentes, no es lo mismo. Pero es que eso no tiene nada que ver con el proceso penal, señora magistrada. O sea, eso no ha sido Pero es que no, entonces si no tenía nada que ver con el proceso penal, ¿para qué lo oralizó? Es que, señora magistrada, y usted podrá escuchar cuando nosotros damos el aporte probatorio, se da este breve, no tan breve tampoco, este receso aproximadamente 1 hora para que se puedan verificar los documentos, y la señora magistrada, la directora de Beates, me corre traslado para volver a oralizar el documento del 22 de julio del año 2013, yo simplemente digo, me remito a lo ya leído y a lo exporte probatorio, porque, señores magistrados, nosotros ya habíamos sostenido que en el cuadro no aparecía ningún monto que sea similar a los procesos de selección encargados a UNOPS, que ese era el tema del debate, que es el cuadrito Sí, donde aparece. pero señor abogado, usted sabe que cuando se introduce un documento como prueba, únicamente el valor probatorio no se restringe a lo que diga la parte que lo ofreció, ¿no? El valor probatorio es integral. O sea, si usted destacó un extremo del informe, eso no quiere decir que el juzgado quedaba relevado de evaluar todo el informe, ¿no? Y ahí sí viene la diferencia entre los informes, ¿no? Por eso es que los jueces han considerado que esta situación ameritaba una sanción. Señora magistrada, yo lo único que puedo señalar al respecto, que las dos diferencias de fecha y de uno de los párrafos está, eso es cierto, eso es un dato objetivo, sobre ello no voy a dar mayor cuestionamiento. Eso no es nuestro aporte probatorio, nosotros nos remitimos en ambas situaciones al aporte ya leído, pero por sobre todo no ha sido materia de discusión el tema de cuál era el organismo encargado del proceso de selección. Eso en ningún momento ha sido materia del debate del juicio oral, porque eso no era justamente el tema probándum. El tema probándum, o mejor dicho, los hechos atribuidos a Martín Vizcarra era el conocimiento de información de confidencial vinculados a los procesos de selección ya realizados por el organismo internacional, no por sobre cómo se eligió al organismo internacional. Sí, pues, pero ahí bueno, ya le he indicado varias veces, si era tan intrascendente, no sé para qué entonces lo oralizaron. El Y cuadro. usted mismo está señalando que hubo un aporte probatorio de parte suya. Bueno, pero en todo caso es su posición, doctor. Finalmente, usted ha señalado que este actuar, ¿no? Todo esta trazabilidad que hemos hecho de cómo se ha producido este tema que ha motivado la multa no ha sido por un tema doloso, pero entonces ha sido culposo.
Si la culpa es ausencia de conocimiento sobre esas variaciones, señora magistrada, evidentemente es un tema culposo. ¿no? Y eso preocupa, ¿no? Porque, por ejemplo, el ciudadano hoy sentenciado Vizcarra, entonces ha tenido una abogada en etapa intermedia que pide una cosa, le dan otra cosa y aún así lo presenta en juicio oral. Cambia de abogado y el abogado también pide una cosa al gobierno regional de Moquegua, le dan otra y también presenta un documento distinto. El aporte probatorio, lo que sostenía la defensa era el cuadro, señores magistrados, y en el cuadro el aporte probatorio es el mismo en ambos documentos. Eso era lo importante desde la perspectiva de la defensa. Bien, gracias, señor abogado. Señor presidente, esas son todas las preguntas que tendría esta dirección de debates. No sé si su despacho tiene preguntas adicionales. Sí, unas cuantas. Señor abogado, este procedimiento de que el secretario los llame a ustedes al estudio para que presenten los originales o copias certificadas, ¿es usual que suceda eso, este procedimiento así tan coloquial? No, señor magistrado, es más, cuando me comunicaron esa situación, yo le dije, por favor, procedan con las coordinaciones correspondientes. La abogada que trabajaba conmigo también había trabajado anteriormente en el Poder Judicial, se los he comunicado también a ustedes en la anterior audiencia, entre ellos coordinaron, se presentó por escrito, no ha habido nada subrepticio, ni del especialista, ni de nuestra parte, todo se ha presentado por escrito, está con el sello correspondiente el 24 de octubre de 2024 a las 12:52, y en ese sentido, si hubiese existido incluso, señores magistrados, alguna intención dolosa, ¿no? Algún conocimiento de intentar variar un documento, no se hubiese hecho por escrito. Todo ha quedado plenamente registrado. Y usted cuando delega, porque usted tiene un caso muy emblemático, muy grande sobre sus hombros, y delega acciones a otro abogado, ¿usted califica el personal con que va a trabajar usted? Sí, señor magistrado, es una abogada que ha tenido experiencia en el Poder Judicial. Nosotros, la verdad que sí habíamos verificado esa situación. En algunos casos, no todos los órganos jurisdiccionales actúan de la misma manera. Bien, También bien. nosotros como Entonces, defensa... ¿en qué otro órgano jurisdiccional le han permitido llamar para presentar los documentos en físico? Es que nosotros no hemos llamado, señor magistrado, nosotros lo hemos presentado por escrito. ¿En qué? Por eso decía, ustedes han presentado por escrito porque alguien les ha llamado para que Sí, lo presenten. es correcto. ¿Qué otro órgano jurisdiccional, aparte de este, realiza esa función en sus años de experiencia? En la mía, señor magistrado, ninguna, ¿no? Entendíamos que también, a veces por la naturaleza del caso, intenta cautelar ciertas cosas adicionales, pero en la mía nunca ha sucedido esta situación y reitero, ¿no? Asumo la responsabilidad del caso en esa línea. Le leo el artículo 137 del Código Procesal Penal peruano. Muchas veces no se cumple, pero está plasmado cómo es este procedimiento. 137. Traslado, remisión y resolución sobre la formación del expediente judicial. Ya formado el expediente judicial, con lo que viene de investigación preparatoria, indica: formar el expediente judicial se pondrá en secretaría a disposición del Ministerio Público y los demás sujetos procesales por el plazo de 5 días para su revisión. Eventual solicitud de copias simples o certificadas, y en su caso, para instar la incorporación de alguna pieza de las contempladas en el artículo anterior o la exclusión de otras. Entonces, si ustedes tenían la intención de incorporar las piezas documentales, tenían que esperar, según el 137, a que se forme el expediente judicial, se les corre traslado y ustedes indiquen en ese momento, cuando les corren traslado, señores magistrados del colegiado, tengo aquí los originales, les incorporo los originales en este momento. Correcto, señor magistrado, permítame precisar allí que también está en el escrito 4 del 24 de octubre de 2024. La formación del expediente judicial a nosotros se nos corre traslado mediante la resolución 3 del 11 de octubre de 2024. Se nos notifica en la misma fecha, 11 de octubre de 2024. Y a partir, entendemos, de las coordinaciones realizadas en esas fechas, el 14 de octubre de 2024 presentamos un primer escrito, entregando copias certificadas y simples de los documentos que sí teníamos hasta ese momento, que se nos había sido entregado por la anterior defensa a partir del cambio realizado,
y una parte quedó pendiente porque no la teníamos y lo solicitamos por transparencia, y que se nos entrega, señores magistrados, en octubre del año 2024, inmediatamente al día siguiente, lo presentamos el 24 de octubre al Poder Judicial, haciendo hincapié que ya habíamos presentado el 15 de octubre, físicamente también, señores magistrados, mediante escrito el 14 de octubre, presentado de manera física el 15 de octubre, presentamos una primera parte de los escritos, y el 23 de octubre Por se eso, nos entrega sí, sí, y señor vamos a abogado. presentar. Pero la norma es clara, pues, señor abogado. O sea, por eso le digo, si tienen conocimiento de la norma. Por 137, supuesto. 5 días para que ustedes incorporen. Si les notificaron el 11 de octubre, 5 días, 17, 18 de octubre se vencieron los 5 días hábiles. Y ustedes han dicho que han incorporado el 14 de octubre una cantidad de documentos, muy bien, en su fecha, dentro de plazo, y uno fuera de plazo. 24 de Es octubre está justamente, fuera de señor plazo. magistrado, eso se coordinó telefónicamente de que no se tenía esos documentos. Y por eso se solicita por transparencia al gobierno regional de Moquegua. No le estoy pidiendo el origen, le estoy diciendo el procedimiento. Entonces, ahora usted me está trayendo dos irregularidades. La primera, que le piden por teléfono presentar los originales. Y ahora la segunda irregularidad que estamos detectando es que presentan los documentos fuera del plazo establecido en la norma. Y usted ya me Señor dice que magistrado, por una coordinación interna le van a permitir ir contra la norma. no. Coordinación interna, me refiero entre nosotros, ¿no? Evidentemente se hizo las coordinaciones telefónicamente con el especialista correspondiente, pero si el órgano jurisdiccional, señor magistrado, que jamás ha sido parcializado a favor de la defensa técnica, en todo caso no lo hubiese aceptado porque nosotros lo hemos presentado por escrito. Entonces no se puede señalar que solo es una responsabilidad de la defensa. No, O sea, perdón. yo quiero que se entienda eso, y no ha habido ningún ánimo No, es que todavía estamos doloso, en nos procedimiento. solicita y se Estamos incorpora. a ver, señor abogado, estamos en el procedimiento irregular que ha habido aquí. Han tenido un plazo para incorporar, lo han incorporado fuera de plazo y a pesar de ser incorporado o presentado fuera de plazo, se incorpora el documento y ya es responsable del secretario y especialista de esa época de hacer estas cosas fuera de plazo. Ahora, lo segundo es, como indica el director de debates, al fin y al cabo, usted oralizó un documento no admitido. Y Eso eso, es incuestionable, es un dato objetivo, señor magistrado. Lo único que puedo hacer hincapié en eso es justamente que nuestro aporte probatorio era el cuadro consignado en el informe 17-2003, que ese era el informe de la perspectiva de la defensa para intentar desvirtuar esa imputación del conocimiento de una presunta información confidencial sobre presupuesto público para Lomas de Hilo, que no tenía nada que ver con la contratación de INOPS. Es un tema distinto, no debatido, ni siquiera es materia del juicio, ni siquiera ha sido materia de la acusación. bien. Entonces, tenemos dos irregularidades en el procedimiento de incorporación, más la irregularidad mayor que se denomina oralizar un documento no admitido en etapa intermedia. Entonces, tenemos tres irregularidades en todo este procedimiento. ¿Conforme? Señor magistrado, puede que haya existido ahí algunas discrepancias, la reitero, entre esas situaciones, pero eso ha sido decisión del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional aceptó la incorporación, reitero, de un órgano jurisdiccional que no ha sido... Le comento, señor abogado, que ese decreto no está firmado por los magistrados, solamente por el especialista legal con el cual habrían hecho las coordinaciones. No está firmado por los magistrados. Ya hemos revisado el tema. No, yo me refiero por el órgano jurisdiccional, señor magistrado. Jamás estoy diciendo por el juez. Sí. ¿No? Sí. Estoy indicando órgano jurisdiccional. No estoy señalando magistrado ni nada. No, pero hemos revisado, como le comento, y para que sea transparente, lo irregular, por decirlo menos, es la comunicación que tiene el secretario con ustedes para poder incorporar estas piezas, la incorporación tardía fuera de plazo y que todo esto solamente lo autorice el secretario sin firma de los jueces. Entonces, todo eso es lo que está en objetivo. Y ahora, como usted bien ha dicho, ¿no? Y ya quedó claro, son varias irregularidades, pero lo más grave es la oralizar un documento, una prueba documental no admitida en juicio. Eso es Señor lo más grave. magistrado, Sí. solo si me permitiese, porque
tiene coherencia con lo que ha dicho tanto la magistrada Llanes como su persona, cuando ustedes dicen, claro, se oraliza todo el documento y más allá del aporte probatorio, el órgano jurisdiccional puede valorar cualquier parte del documento. Ello no enerva que pueda valorar cualquier parte del documento. Claro, puede valorar cualquier parte del documento con relación al tema probando, con relación al tema que es de discusión en el juicio oral. Y eso no ha sido materia de discusión, señores magistrados. Lo único que podría señalar en defensa de, evidentemente, un comportamiento nuestro que siempre ha sido de buena fe procesal, no ha habido un comportamiento doloso, pero que en todo caso sí reconocemos el error, conforme incluso lo indicamos en el escrito de apelación correspondiente. O sea, el error ha existido de la defensa, ese es un dato objetivo, ¿no? Como también ha existido en múltiples casos errores del Ministerio Público, pero este es un error, pero no es un comportamiento doloso que merezca una sanción. Muchas gracias. Y entonces, esta situación de oralizar una prueba documental no admitida debe dejarse pasar sin ningún tipo de siquiera llamada de atención. Señor magistrado, yo creo que por el principio de proporcionalidad, si ustedes consideran una llamada de atención, es estrictamente proporcional a lo que ha decidido. Yo no puedo considerar que la defensa no merezca en este caso esa situación, por supuesto, pero así como en conducta del Ministerio Público en el sentido de que ha cometido algunos errores y se le ha hecho pasar, señores magistrados. Y en este caso nosotros por supuesto que reconocemos el error. Hay un mea culpa de la defensa, más allá, reitero, de la distribución interna al interior de la firma legal. También yo suscribo ese documento y así lo asumo. Yo no me estoy exculpando de ello, ¿no? Yo reconozco ese error, reconocemos ese error, pero también, señores magistrados, no se puede decir que solo es error de la defensa, que eso fue solicitado por el órgano jurisdiccional, ha sido presentado por escrito, y ellos lo aceptaron. O sea, nosotros no hemos ido y hemos metido los documentos, señor magistrado. Claro, señora, pero ustedes entiendan que han presentado esos documentos fuera de plazo. Y la norma le decía 5 días y ustedes pasaron como 10 días para presentar eso. Señor, es que no se tenían los documentos en... No, así no se tenga. Si no se tenga, el plazo es 5 días. Y claro, etapa intermedia, hasta a la fecha del juicio, pasó más de un año, ¿no? Entonces, tendrían un tiempo suficiente para obtener todos esos bienes. Pero bueno, ya. El tema está que hay varios errores en este procedimiento, ¿no? Irregular, hasta su admisión e incorporación al expediente judicial y oralización de esta prueba documental no admitida. Bien, de mi parte no tengo más preguntas de debate. Muchas gracias. Gracias, doctora. María Eugenia, ¿tiene usted preguntas adicionales? No tengo ninguna pregunta, señorita directora de debate. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora. Bien, siendo ello así, declaramos cerrado el debate, la exposición del señor abogado. La sala se retira a deliberar y emitirá decisión en el plazo que establece la ley y que será puesta en conocimiento del señor abogado a través de su respectiva casilla electrónica. Señor presidente, la audiencia ha concluido. Muchas gracias, doctora Magallanes. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señores magistrados.